Vídeo número 297 de 365. Ayer os hablaba de la disciplina y hoy toca hablaros de la valentía. Joder, este sí que es uno de los temas más que más veces he tocado, creo que en toda mi carrera profesional, junto al tema del amor y de la pareja, la valentía y la fortaleza, cómo ser más valiente, cómo ser más fuerte. Pero bueno, hoy voy a hablaros de la valentía exactamente. La valentía es un concepto teórico que no vale nada sin la práctica. Así que cuando viene una persona y me dice que adolece, que carece de valentía y que quiere ser más valiente o que quiere aprender a ser más valiente, lo primero que intento descubrir es qué cojones ha hecho esa persona para llegar a sentirse cobarde, para llegar a sentirse tan cobarde, ¿no? Y eso es lo primero que tengo que hacer entender a la persona que me contrata para estos temas. Tú no eres cobarde o no eres valiente por casualidad. Serás valiente o serás cobarde por las cosas que has hecho, por la relación que tienes con el miedo y por lo que dicen tus actos de ti. Una vez entiende esta relación directa, esta relación causal, podemos empezar a comprender otra serie de cosas y podemos empezar a entender qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que empezar a hacer. Y para que una persona sea valiente, tiene que operar, tiene que actuar a través del miedo. Tiene que afrontar sus miedos. Y esto es así y punto. Una persona valiente necesita del miedo, necesita de relacionarse con el miedo y necesita tratar de imponerse a él. Para mí una persona cobarde es aquella que siente un miedo y se bloquea o lo rechaza o huye de él. Pero no es simplemente sentir miedo. Las personas valientes lo son porque sienten miedo, pero sin embargo van a por él. Yo dije hace mucho tiempo en una entrevista que yo había aprendido a ser tan valiente porque había pasado una larga temporada de mi vida buscando todos los miedos que yo tenía y entonces me había dedicado a atravesarlos por la mitad. Y después, para asumir las consecuencias y las repercusiones que eso pudiese tener negativas para mí, si es que las había. Porque eso iba a suponer por lo menos deshacerme de la consecuencia más negativa de esa operación, que era la asunción de la cobardía. Era el hacerme más cobarde. Yo pensaba, bueno, voy a por ese miedo, puedo salir lleno de hostias, pero lo que es seguro es que no voy a salir más cobarde, al revés, saldré más valiente. Por lo tanto, ese beneficio me parece mucho mayor que cualquier repercusión negativa que pueda tener el hecho de afrontar mis miedos. En una de estas, hace mucho tiempo, me empezó un chico, un cliente maravilloso que voy a recordar mucho tiempo. No daré nombres porque no quiero tampoco que pueda haber ningún problema al respecto, ¿no? Pero era un chico que lo tenía todo. Era un tío joven, guapo, tenía una buena presencia, era extremadamente agradable, extremadamente educado, muy, muy respetuoso. Me pareció buena persona a los 3 segundos de hablar con él, una bellísima persona. Pero se había vuelto muy, muy, muy pequeño porque su vida se había llenado de miedos, hasta tal nivel que prácticamente todo le daba miedo. O sea, cualquier situación le provocaba una ansiedad solo por pensar que podía ocasionarle algún tipo de problema. Cualquier situación le daba miedo. Y se sentía pequeño porque se sentía muy, muy, muy cobarde y muy incapaz ya incluso de desarrollarse con las situaciones anodinas, corrientes y ordinarias a las que la gente se enfrenta pues, de una forma prácticamente inconsciente, ¿no? Y la verdad es que tras unas cuantas sesiones simplemente hablando con él sobre su vida, sobre cómo era él, sobre qué pensaba sobre el miedo, sobre qué pensaba cuando estaba a punto de enfrentarse a ciertas situaciones, qué pensaba cuando se alejaba de esas situaciones, vi bastante claro lo que teníamos que hacer. Y de ahí salió una técnica que uso con todos los clientes y clientas que vienen a mí con el problema de la cobardía, ¿no? Le dije, tío, escribe una lista con todas, todas, todas aquellas cosas que te provocan algún tipo de temor, que te provocan algún tipo de miedo y que eludes precisamente por ese miedo. Y me dijo, ¿pero qué pongo? Y yo, cualquier cosa que te dé miedo. O sea, quiero que me llenes una hoja, si es que hay tantas cosas, que seguramente las hay, con todas aquellas cosas que te dan miedo. Una hoja, dice. Me entregó 3 por las 2 caras, una lista así, ta, ta, ta. Y ahí había de todo, de todo. Había llegado el punto
en el que le daba miedo, que él también llamaba vergüenza, pero vergüenza por el miedo, a no saber cómo reaccionar, a ir a la carnicería, por si se equivocaba a la hora de señalar una pieza de carne y llamarla por un nombre y que realmente fuese otro nombre. O sea, decir, ponme 200 gramos de osobuco de ese de ahí, y que el tío le dijese, eso es lomo. Y el tío, y esa situación ya le daba auténtico miedo, ¿no? Luego había miedos más trascendentales, ¿no? Miedo a la soledad, miedo a que se muriese alguien. Pero estos ya los dejamos para más adelante. La cuestión era poner todo, todo, cualquier cosa, cualquier cosa. Le daba miedo, por ejemplo, pararse solo a tomar un café en una terraza por si alguien lo veía solo y pensaba que tenía algún tipo de problema mental. Imagina, o sea, su vida estaba trufada de estos miedos. Y eran miedos que habían provocado una configuración tal en su vida que jamás los atendía. O sea, una cosa es que te da miedo ir al dentista, pero coño, te duelen los dientes o la muela y al final vas. Él en este caso, pues no iba. Y se comía el dolor, prefería el dolor a tener que pasar por una situación que le provocase miedo. Entonces, cuando ya tuvimos esa lista y le di un poco más de tiempo para ver si quería añadir algo, nos pasamos una hora evaluando del 1 al 10 cuánto miedo le podían dar todas esas cosas. Nos pegamos una hora y casi no acabamos, tuvo que ser un poco más. Esto, ¿cuánto te da miedo del 1 al 10, no? 3, y a partir de ahí pues ya era fácil. ¿Esto te da más miedo o menos miedo que el anterior? ¿Me da más? Pues venga, un 3,5, mucho más o un poco más, no, solo un poquito más, un 3,5, venga, así, pa. Y al final teníamos todas esas acciones, toda esa lista clasificada en grados de intensidad del miedo. Y a partir de ahí le dije, ahora te vas a tomar una semana de vacaciones en cuanto a desarrollo, crecimiento personal, una semana de vacaciones de valentía, para después ya sí darle caña a tope. Porque lo que vamos a hacer es coger la parte más sencilla de la lista, aquellas cosas que te dan solo un poco de miedo, pero que aún así eludes, y te vas a empezar vas a empezar a afrontarlas, vas a empezar a enfrentarte a todos esos miedos. Incluso yo le apunté ciertas actividades adicionales que sabía que le podían provocar miedo, pero también sabía que podían ser sencillas. Por ejemplo, recuerdo que lo primerísimo que le mandé, porque le daba mucho miedo a hablar con personas desconocidas, incluso en negocios, que dices, coño, voy a Zara a comprarme una camisa, voy a hablar con la dependiente o con el dependiente y no lo conozco de nada, pero es que está como concebido para eso, o sea, está asimilado por todo el mundo, ¿no? Voy a Zara a comprar y no conozco a la persona que me atiende, pero hablo con ella porque es el trato social, ¿no? Y recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos, no sé si fue la primera, pero fue una de las primeras seguro, fue ir a comprar un libro, a un FNAC o a una casa del libro, un rollo de estos, y elegir uno y luego preguntar a la persona que estuviese por ahí atendiendo a la gente si le podía recomendar dos más parecidos a ese que tenía en la mano. Esta cosa. Si hubieseis visto la cara que puso mi cliente cuando le pedí que hiciese esa acción, fue brutal. Se puso como blanco, dijo, ¿qué va? ¿Qué va? No voy a poder. Y pues lo tienes que hacer. Y le dije, si no lo haces, ya no tendremos más sesiones. Lo amenacé dulcemente, ¿no? Y dijo, pero no tengo que hablar nada más con esa persona, ¿no? Y yo, no, tú vas, le pides eso y ya está. Y luego o comprar los libros o no los compras, o hacer lo que quieras, dar las gracias y te piras. Si hace falta, pues no vuelvas nunca más a ese sitio. Pero lo haces. Decidimos un día, que esto era muy importante, cuando se decide una acción de esa lista, se tiene que decidir también el día, la hora a la que se va a hacer. Y cómo se va a hacer, hay que planificarlo antes. Y así lo hizo mi cliente. Y le dije, me llamas nada más salir. Me llamó y yo lo que noté era que tartamudeaba y estaba como histérico, estaba súper excitado. Y yo pensaba, verás tú, le ha salido fatal. Al contrario, estaba así porque lo había hecho. Y había llegado hasta el final. Incluso me contó que se había pegado 10 minutos hablando sobre libros con esa persona. Al finalizar de contarme todo eso, ¿no? Era como un niño pequeño que te cuenta toda la historia y luego hace... Y se queda como callado mirando el cielo, ¿no? ¿Y ahora qué? Y me dijo, ¿y ahora? ¿Más, no? Y yo, sí, vamos a por la siguiente, y por la siguiente, y por la siguiente. Hubo un día muy especial donde pude hacerle entender de forma completa de qué iba todo eso. Fue un día que lo llamaron para una entrevista de trabajo.
Y le dijeron que en ese día iban a hacer entrevistas a unas cuantas personas, a 7, 8 personas, que iban a estar todas esperando en una sala de espera y que uno a uno iban a ir entrando para entrevistarse pues, con el entrevistador y a ver si finalmente les daban el trabajo a uno o a otro. Él no quería ir de ninguna manera, porque decía, ¿y si no me cogen? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si no sé contestar? ¿No? ¿Y si no me dan el trabajo? Todo eran comentarios relacionados con conseguir el trabajo o no. Y yo le dije, tío, esto no va de conseguir el trabajo. Esto va de conseguir ir y conseguir hacer la entrevista del trabajo. Dalo por perdido. Dalo por perdido. Lo que no podemos perder es la oportunidad de hacernos más valientes a través de esta situación. Tras muchas dudas y muchos mensajes, convenciéndolo y dándole ánimos, finalmente fue, soportó estar ahí, saludó a todo el mundo en la sala de espera, incluso habló con un par de aspirantes, unas cuantas frases, entró a la entrevista y muy honestamente dijo, estoy muy nervioso porque esta situación me da como miedo, ¿no? Pero era una buena oportunidad y he dicho, tengo que ir, ¿no? Y se le puso a contar así el rollo al entrevistador y estuvieron hablando un buen rato y al salir me llamó y me dijo, lo he hecho, Joan, lo he hecho. Y ¿cómo te sientes? Dice, me siento más valiente. Esto, más lo de la librería, más un par de cosas que ya habíamos hecho. Por ejemplo, se sentó en un bar solo a leer un libro y se tomó 2 cafés. Y también recuerdo una vez que le hice ir a un restaurante a pedir cualquier cosa con su novia, en este caso. Cualquier cosa que te pongan, aunque sea el vaso de agua, llamas al camarero y le pides que te lo cambie por otra cosa, aunque esté bien. Tú vas y le dices, es que el agua huele rara, por favor, me la puede cambiar, si no le importa. Este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo después de la entrevista era como si hubiésemos dado un salto enorme. Y dijo que no se lo podía ni creer y que de verdad se sentía mucho menos cobarde y que se sentía mucho más valiente. Bueno, lo bueno vino cuando al cabo de 2 días lo llaman y le dicen que le han dado el trabajo. Porque fue ahí donde realmente entendió que la valentía por sí misma puede ser autosuficiente como gran premio al enfrentamiento con el miedo, pero que la verdad es que hay más. Es que puede haber premios adicionales y premios realmente buenos. Y fue así esto tan importante porque entendió que quizás se había estado perdiendo muchas cosas buenas de la vida por culpa de la cobardía. Por culpa de la cobardía. Y ya no estaba dispuesto a perderse nada más. Y entonces se convenció de que la valentía era el único pase posible para cosas realmente buenas en la vida. Y las quería todas. Así que asumió esa lista que habíamos hecho juntos y empezó desde la parte más baja donde estaba en ese momento hasta la parte más alta a enfrentarse a todos sus miedos uno a uno. A cabo de 1 año y poco había acabado toda la lista. Toda la lista. Y era otro ser humano. Bueno, más que otro ser humano, era que había salido su verdadera esencia, lo que él podía ser en su máximo potencial y que no era porque todo aquello estaba bloqueado por la puta cobardía. Había crecido como 2 palmos. Y fue un caso para mí crucial, fue algo realmente bello de ver. Hace ya muchos años de esto, de vez en cuando le contacto y ha sido padre, por ejemplo, tiene 2 hijos, ya se compró su casa, tiene un muy buen empleo, tiene buenos amigos, su vida se colocó sola a través de la valentía, ¿no? Y a través de la pérdida total de la cobardía. Recuerdo que la última vez que hablé con él le dije, bueno, tío, ¿y te da algo, te da miedo? Porque ya sabes lo que hay que hacer, ¿eh? Y dice, no, ahora ya tengo los miedos, esos de los que hablas tú, los miedos antinatura, ¿no? Que estalle una guerra, que a un hijo mío le pueda pasar algo, esas cosas que pueden pasar, pero que lo más normal es que no pasen. Y por lo tanto, pues no pierdo tiempo en esas historias. Pero de todo lo demás, de todas las cosas que normalmente pueden dar miedo a alguien, ya no me da miedo nada. Ya no me da miedo nada. Así que ese es el consejo. Haced una lista con todo aquello que os da miedo y ponedle una calificación, una nota del 1 al 10 en cuanto a la intensidad. Si 1 es un poco de miedo y un 10 es muchísimo miedo o un miedo aterrador. Y empezad por todos los 1
y luego los 2, los 3, los 4, los 5. Y así llegará un momento en el que echaréis la vista atrás y veréis de lo que sois capaces en cuanto a la valentía se refiere. Y no os costará ya ir a por los números más altos. Y yo os prometo, que os costará menos, llegado el momento, enfrentaros a los miedos de intensidad 8, 9, 10, que empezar por los miedos de 1, 2 y 3. Porque ya tendréis un bagaje fuerte y habréis entrenado y mejorado muchísimo a este respecto. Ya me contaréis qué tal. La verdad es que funciona muy, muy, muy bien. A mí y a mis clientes no nos ha fallado esa estrategia nunca. Y es un viaje maravilloso que creo además que todo individuo tendría que proponerse hacer alguna vez en la vida. Porque una vida vivida a través de la valentía y no a través del miedo es una vida mejor, sin ninguna duda. No hay felicidad para los cobardes. Esa es la verdad. Nos vemos mañana, seguro. Paz.